mayoría de ellos en la capital, informó la policía. En los deportes, RPP transmitirá desde las 3 de la tarde el partido entre Juventus y Porto, en duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Faltan 33 días para las elecciones del 11 de abril. Sigue todos los detalles a través de nuestra cobertura El Poder en tus Manos, Elecciones Generales 2021. RPP, la voz del Perú. El gran resumen de la hora de RPP. Temperaturas. Cajamarca registra 14 grados y al mediodía la temperatura llegará a 18. Puerto Maldonado reporta 26 grados y por la tarde la temperatura será de 29. Además, Lima reporta 22 grados y para el mediodía se tendrá una radiación de 14, considerada extremadamente alta. Nueve y 3. Juntos, reactivamos al Perú. 9:03, Fernando Carvalho, quien habla, Mónica Delta, aquí en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Y hay un tema, hay muchos temas que no se han discutido todavía en el proceso electoral, pero hay uno en especial que se ha tocado muy poco y tiene que ver con el sector pesquero, entiendo. No es un sector especializado, por supuesto, pero del cual se ha hablado menos que probablemente en algún otro proceso electoral. Pero vamos a ir incluso más específico. ¿Qué es lo que está pasando con la pesca del atún? El atún fue promovido a partir del 2007. La extracción de este recurso, siendo altamente migratorio, establecía que las capturas de las embarcaciones extranjeras con permiso de pesca, independientemente de la zona de captura, era aplicable a cualquiera de los regímenes previstos en este momento en las leyes peruanas. ¿Qué es lo que está pasando? Nos lo va a contar Alfonso Miranda, que es presidente de la Cámara Latinoamérica y Peruana del Atún, para que sea específico, es decir, por qué es importante, a cuánta gente le da trabajo en el Perú y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Señor Miranda, a ver si lo tenemos. Buenos días. Sí, ahora sí lo escucho. Adelante. Buenos días, Mónica. Un saludo a todos sus oyentes y muchas gracias por la entrevista. Sí, le preguntaba en general, o sea, para ir entendiendo, no solamente es un sector de pesca, sino es un sector de pesca específico con determinadas particularidades. Pero, ¿cuántas familias dependen de este sector inicialmente para ver cuál es la envergadura que tiene, no? Sí, efectivamente, Mónica, esta industria, que es multiplicador en su efecto de mano de obra, daba trabajo hasta el año 2018 a 17.500 personas, a pesar que en el año 2007, cuando comenzó esta promoción que bien mencionabas al principio, apenas daba trabajo a 500 personas. Y la proyección que teníamos para este año, para finalizar este año, era ya llegar a 70.000 empleos directos, lo que implicaba 400.000 empleos totales entre directos e indirectos por este efecto multiplicador que menciono. Lamentablemente, todo este esfuerzo que efectivamente se inició, entre otras cosas, con la ley 28965 del año 2007, que permitía que el atún traído por embarcaciones extranjeras se pudiera acoger, por ejemplo, al régimen de importación, y que la norma que salió en el año 2013, que obligaba a que estos barcos dejaran por lo menos el 30% de las capturas en plantas nacionales, y que todo este esfuerzo conllevó a estos resultados de empleo. Pasamos de tener ventas de $900.000 en el año 2007 a 123 millones en el año 2018, con proyecciones a 250 millones en el año 2021. Pero, o sea, era un crecimiento sostenido. Pero aparte de la pandemia, del contexto en el que vivimos, lo que hay es, la intención de gravar con un porcentaje mayor esta pesca. Efectivamente, esto no ha sido afectado por la pandemia, sino antes, en el año 2019, o sea, hace 20 meses, un intendente de la aduana de Paita decidió desconocer esta ley que mencionamos del año 2007,
que era una ley que la misma SUNAT venía aplicando durante 12 años ininterrumpidamente y que había generado estos beneficios, y a partir de ahí lo que ha hecho es derrumbar todo este esfuerzo que había hecho el Estado, los trabajadores y los empresarios para construir una industria atunera de primer nivel que pudiera competir como lo veníamos haciendo con los principales mercados del mundo. Esto pone en riesgo el trabajo de estas personas, pone en riesgo las empresas. Ya la principal planta atunera del Perú, en Paita, ha tenido que cerrar, dejando a más de 1.000 personas sin trabajo, y podría derrumbarse, como digo, todo este esfuerzo que le ha costado tanto al Perú y que ya habíamos realizado en los años 70, y por una acción parecida el Estado estatizó en esa época la pesca. Perdimos la oportunidad de ser potencia mundial del atún. Señor Miranda, quisiera comprender, por favor, ¿qué cosa es lo que la norma establecía desde el año 7 y qué se ha modificado respecto de la identidad nacional de los barcos de pesca? Porque es parte del problema. ¿Cómo se define la nacionalidad del barco? Si es por el pabellón, por la bandera que lleva, o si se debe usar otro criterio. Explíquenos, por favor, qué es lo que están reclamando ustedes de manera tal a diferenciar a los barcos peruanos de los barcos extranjeros que pescan atún también en nuestro mar territorial. Correcto. La diferencia, en este caso, Fernando, es la bandera del barco, efectivamente. Lo que pasa es que en el caso del atún, Perú tiene una cuota, una capacidad de acarreo, se llama en la CIAT, en el atún, de apenas 16 barcos. Entonces, igual que todas las potencias mundiales del atún, como Tailandia o Ecuador, necesitamos barcos extranjeros para abastecer nuestras plantas. Entonces, estos barcos extranjeros podían entrar, como lo hacen en todos los países atuneros del mundo, considerándose como importación independiente de la zona donde pescaran. Lo que la SUNAT pretende es cargarle 30% de impuestos al valor de la factura, lo que hace imposible poder recibir atún en nuestras plantas. ¿Y por qué es que no se ha desarrollado una flota pesquera de atún acorde con el aumento de la captura de atún que ustedes han venido registrando, que ha crecido durante los últimos 14 años enormemente? La cuota de atún, la cuota para tener barcos de atún, es una cuota que se da en un organismo internacional y que al Perú lamentablemente llegó tarde, y entonces ya como toda especie plenamente explotada, el acceso está cerrado para nuevos permisos. Pero le cuento que, por ejemplo, Tailandia, que es el principal país atunero del mundo, que procesa 700.000 toneladas de atún, no tiene un solo barco de bandera tailandesa, pero las 700.000 toneladas las reciben porque dan facilidades a los armadores extranjeros para que descarguen en el país, en lugar de ponerle las complicaciones que ha puesto la SUNAT, además desconociendo las reglas de juego y desconociendo una ley que ellos mismos cumplieron por 12 años. Claro, ahora, tiene que tener un argumento, la SUNAT, supongo. El argumento es que barcos extranjeros estén, digamos, entrando como Pedro por su casa en territorio nacional, y tiene que haber un porcentaje de pago en ese sentido. O sea, quiero entender el argumento que pueda tener la SUNAT para que en una situación como esta se cargue un 30% de impuesto, con un afán recaudatorio, me imagino, porque es un sector que está creciendo, como usted bien lo ha señalado en su momento, y apunta a eso, ¿o no? Esos barcos entran con muchísimo control acá, entran con permiso de pesca, con registro satelital, con observadores a bordo de la embarcación. Son los barcos más controlados del mundo. El concepto que aplica la SUNAT es que no es importación, porque se pesca algunas veces en el mar peruano, pero esto está justamente contemplado por la ley, que no interesaba en la zona de la pesca de estos barcos para considerarlo como una importación. Efectivamente es un falso afán recaudador, porque lo que van a conseguir es recaudar el 30% de cero, y el 30% de cero es cero, ¿no es cierto? Estas empresas que recibían el atún proveniente de estos barcos, aparte de los puestos de trabajo y de los ingresos, pagaban muchos impuestos y beneficios para el país, que van a dejar de recibirse precisamente por esta actitud de la SUNAT. Entonces el resultado va a ser todo lo contrario de lo que en apariencia ellos quisieran obtener.
¿Y qué les han contestado en la SUNAT de Lima, es decir, en la central, cuando ustedes presentan esta queja? Porque tengo entendido que las iniciativas han sido tomadas por la intendancia de la SUNAT de Paita, que es el principal puerto atunero peruano. Efectivamente, nosotros hemos tenido reuniones con la SUNAT, con el Ministerio de Economía, con el ministro de la Producción, los distintos ministros de la producción que han habido, con el representante de la Comisión de Producción y de Economía del Congreso, y todos nos dan la razón. Incluso hubo un momento en el que el presidente de la República... Le dan la razón, pero van presos, como dice la canción. Exactamente. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ordenó en una reunión con la ministra de Economía, la ministra de la Producción y la ministra de Comercio Exterior, ordenó que se restituyera el cumplimiento de la ley del año 2007. Sin embargo, por alguna razón esto no se cumplió, y así viene pasando, como digo, 20 meses. Estamos contando los días, realmente, porque el perjuicio es enorme. Y a pesar que todo el mundo en nuestro sector, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior, la Comisión de Economía y de Producción del Congreso nos dan la razón, hasta ahora no se consigue revertir este tema, y vamos viendo cómo día a día se va deteriorando la condición de la actividad atunera del Perú, y si seguimos así, en poco tiempo más, lo que vamos a tener es 20.000 desocupados y toda una posibilidad de desarrollo industrial de nuestro país derrumbado por un disparo del propio Estado hacia la industria. Señor Miranda, ¿y son miembros ustedes de algún otro gremio? Porque tengo entendido que no están en la Sociedad Nacional de Pesquería, pero en la Sociedad Nacional de Industrias o algún otro gremio que tenga más experiencia y más peso para las negociaciones políticas con el Estado. ¿Tienen ustedes integración? Efectivamente. ¿O es una Cámara totalmente aislada? No. Nosotros trabajamos, algunos de nuestros socios son miembros también de la Sociedad Nacional de Pesquería, de la Sociedad Nacional de Industrias, y esto lo hemos hecho en común, no solamente con estos tres gremios, sino con los trabajadores, que son claramente afectados por este tema. Los trabajadores de Paita, el Sindicato de Pescadores Atuneros, han enviado sendas comunicaciones a todas las instancias del gobierno, desde el presidente de la República, ministerios, Congreso. O sea, en este tema, todos los peruanos, excepto la SUNAT, estamos claramente a favor de mantener este régimen que ha sido tan virtuoso y que ha generado tantos beneficios, que más bien es digno de imitar para otras actividades. Pero hasta ahora no conseguimos el resultado. Bueno, esperemos que a través de las ondas de RPP, efectivamente, las personas a las que corresponde tomar una decisión en ese sentido estén pues atentos a ver qué es lo que ocurre. Le agradecemos mucho a Alfonso Miranda, presidente de la Cámara Latinoamericana y Peruana del Atún, de estar con nosotros aquí en RPP, La Voz del Perú. Pausa y regresamos.